Las GATIS colombiana, que están definidas en la Resolución 2844 de 2007, definen que la mejor, digamos, alternativa o metodología para analizar un riesgo higiénico es alrededor del mapa conceptual que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué dice este mapa conceptual de acuerdo a estas GATIS? Dice que lo primero que se debe de hacer en el ambiente de trabajo es identificar el riesgo higiénico, que para nuestro caso es un riesgo químico. Después de que usted ya lo tiene identificado, ¿qué debe de hacer? Debe de caracterizar el ambiente de trabajo y caracterizar las circunstancias de exposición. ¿Y qué significa caracterizar el ambiente de trabajo? En esa caracterización del ambiente de trabajo se deben describir los procesos donde se estén utilizando sustancias químicas. Se deben de identificar dentro de todos esos procesos cuáles son las fuentes que están generando la contaminación. Y hay que tener claro que siempre las fuentes de contaminación no siempre son el equipamiento o la maquinaria, sino que puede ser una actividad, un proceso de reenvasado, un proceso de aplicación, etc. O sea, no necesariamente son los equipos los que generan la contaminación. Debe de hacerse un inventario de sustancias químicas, pero ese inventario de sustancias químicas es elaborar una matriz, y esa matriz puede tener la cantidad de columnas que sean necesarias para uno poder identificar el problema, caracterizarlo, evaluarlo y tener ahí consignados los resultados y saber cómo intervenirlo también. Entonces es una matriz donde está todas las sustancias químicas que se están utilizando. Si son compuestos, hay que colocar en una segunda columna las sustancias de las que se compone, valga la redundancia, ese compuesto. Y así sucesivamente se van creando columnas a medida que se vayan necesitando para poder tener en una sola matriz toda la información que yo necesite de las sustancias químicas para darle todo el tratamiento a lo largo de toda la asignatura. Y también dentro de la caracterización del ambiente es importante identificar los controles que hayan de ingeniería, no personales ni administrativos, son controles de ingeniería. Por ejemplo, sistemas de extracción localizada, ventilación por dilución, encerramiento de procesos, automatización de procesos, etc. ¿Y qué es caracterizar las circunstancias de exposición? Pues además de que es definir el tiempo al que se expone diariamente las personas a esas sustancias químicas, exactamente el tiempo que se expone diariamente, la idea es identificar y determinar el por qué las personas se tienen que exponer. ¿Por qué se tienen que exponer durante ese tiempo? Es muy importante aclarar eso porque en la mayoría de los casos, muchísimos, las personas se exponen a los agentes químicos sin necesidad. Únicamente se exponen es porque el jefe le dice que ese es su puesto de trabajo y que debe permanecer ahí. Entonces la gente se expone en la mayoría de los casos sin necesidad. Y el control es supremamente sencillo. Retire a la persona de la exposición mientras no esté haciendo nada ahí con ella. No necesita hacer cosas que impliquen controles supremamente costosos, sino que es simplemente retirar a la persona. Pero además en la caracterización de las circunstancias, pues es el lugar donde se están exponiendo, si trabajan por turnos y si utilizan equipos de protección personal y caracterizarlos también, qué tipo de equipo de protección personal se utiliza. Muy bien, después de que se hace todo este trabajo que como ustedes lo pueden ver ahí, describir los procesos, identificar las fuentes, hacer el inventario de sustancias químicas, identificar controles, definir el tiempo de exposición, etc. Todo eso se hace mediante una metodología observacional, visita de campo, observación directa, entrevista con las personas que están involucradas en todos esos procesos. Y ya con toda esta información que nosotros tenemos acá, que es un trabajo que dura eso no es inmediato, eso tiene que tener una duración importante en el tiempo, eso tiene una duración de varios días para nosotros poder tener toda la información
que involucra caracterizar el ambiente y las circunstancias de exposición. Luego, esta metodología recomienda que se haga una valoración cualitativa. Esa valoración cualitativa, pues particularmente recomiendo que se hagan dos, que es la metodología de valoración cualitativa del riesgo por inhalación de la INRS y la metodología del control químico de la caja de herramientas de la OIT. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos son específicas para riesgos químicos. Entonces, brindan una información con un nivel de confianza bastante importante de cómo es la exposición de las personas a esos agentes químicos. Después de que se hace esa valoración cualitativa, esta metodología recomienda también que se conformen grupos de exposición similar, que es lo que se conoce como GES. Grupos de exposición similar, supremamente importante cuando se están atendiendo problemas de riesgos químicos. ¿Y por qué? El objetivo principal de un grupo de exposición similar es el de optimizar recursos. Prácticamente es el objetivo casi que único que tienen esos grupos de exposición similar, optimizar recursos a través de un montón de herramientas que se van a ir viendo pues a medida que va avanzando la asignatura. En riesgo químico en particular, todo lo que se haga es supremamente costoso, muy costoso. El reconocimiento que habíamos visto más atrás en la definición de higiene, esa etapa de reconocimiento consume muchos recursos. Debe de haber personas muy capacitadas que hagan ese proceso de reconocimiento, caracterización del ambiente y de las circunstancias de exposición, etc. La evaluación. Para hacer la evaluación se necesita equipamiento muy especializado, que eso normalmente hay que importarlo y son muy costosos. Todos los equipos que se utilizan ahí son muy costosos. Los servicios de laboratorio para analizar las muestras que se tomen son supremamente costosas y en un porcentaje muy alto esas muestras se tienen que mandar al exterior, Estados Unidos, Canadá u otros países que tengan laboratorios certificados para poder hacer análisis de todas esas muestras. Entonces, todo lo que se hace en riesgo químico es costoso y ni hablar del control. El control pues es normalmente equipamientos que requieren de unos niveles de diseño supremamente altos y casi siempre son equipos con unas tecnologías importantes y son muy costosos. Entonces, conformar esos grupos de exposición similar siempre nos va a ayudar a optimizar recursos, porque entre más personas involucremos en una solución, entonces menos costoso va a salir la solución de ese problema. La conformación de grupos de exposición similar nos va a permitir categorizar esos grupos, o sea, nos va a decir qué grupos están en una categoría de exposición muy alta o qué grupos están en una exposición moderada o baja para uno poder priorizar los recursos. Es lógico pensar que si hay unos grupos que tienen una exposición muy alta, entonces a esos grupos son los que más recursos se le deben de destinar, o de manera prioritaria a esos grupos. Ya de ahí en adelante ya si viene, y mire, todo hasta ahí, hasta esa categorización, hasta esta parte de categorización de los grupos de exposición similar, todo ese proceso es cualitativo, muy subjetivo. Y por eso es que la persona o las personas que hagan ese proceso hasta ahí tienen que estar muy bien formadas en toda esta área de la higiene. Porque lo que esa persona diga es prácticamente lo que se va a hacer de ahí en adelante. Y hasta ahí, como les dije, todo el proceso es cualitativo, pues los recursos que se han asignado solamente es prácticamente recurso de gastos de personal. Porque de ahí en adelante ya los gastos que vienen ya sí son muchísimo más altos porque ya es en equipamiento y otro tipo de cosas. Entonces ya viene, después de que usted tiene eso, ya viene el diseño de su estrategia de muestreo.
Entonces ya usted va a diseñar de acuerdo a todo lo que usted vio en la caracterización del ambiente, las circunstancias de exposición y esa valoración cualitativa, entonces va a diseñar la estrategia de muestreo para esos grupos de exposición similar que dieron categorías pues más altas. Ese diseño de esa estrategia de muestreo pues involucra una serie de parámetros bastante importantes que vamos a ver en esa unidad, que es la unidad que sigue después de esta, donde se analizan todo, absolutamente todo el ambiente de trabajo más bien, o sea, todo el ambiente donde está el trabajador para poder definir cómo lo voy a evaluar, cuánto tiempo, qué equipos voy a utilizar, en qué momento se los voy a instalar, etcétera, etcétera, qué medios de retención, en fin. Y eso ya se convierte en una evaluación objetiva, o sea, ya después de que diseñe mi estrategia de muestreo, voy a hacer una evaluación objetiva, o sea, ya voy a ir a tomar la muestra. Voy a coger ese equipamiento que definí en esa estrategia y se la voy a instalar a las personas de acuerdo al objetivo que yo pretenda de mi estudio. Si mi estudio, que lo más lógico es determinar la exposición ocupacional, entonces normalmente el equipo se le instala a las personas. Entonces ya se le instala a los equipos, se obtiene la evaluación objetiva, los medios de retención producto de esa evaluación se envían a laboratorios certificados, que como les dije ahora, la mayoría están en el exterior, para que nos entreguen un análisis de lo que encontraron en esos medios de retención. Y ya con eso nosotros calculamos la concentración de la sustancia que haya sido objeto de estudio. Una vez tengamos todas las concentraciones evaluadas para ese grupo de exposición similar, entonces tenemos unos criterios de decisión y esos criterios de decisión se obtienen con la desviación estándar geométrica de esas muestras. Eso significa que ese grupo de exposición similar, cuando nosotros conformamos grupos de exposición similares, porque vamos a estudiar, necesitar o vamos a utilizar una herramienta estadística para poder definir la exposición de ese grupo, Entonces, la variable que a nosotros nos va a interesar de esa estadística que vamos a usar es la desviación estándar geométrica. Y ese criterio de decisión es muy sencillo. Si la desviación estándar geométrica de todas esas muestras que tomamos es menor o igual a 2, entonces el GES, este GES que habíamos conformado cualitativamente, ya es válido cuantitativamente. Pero si la desviación estándar geométrica nos da mayor a 2, quiere decir que ese GES que usted conformó cualitativamente no es válido. Y mire lo que le está diciendo el método, devuélvase hasta el principio. Mire que la línea lo está devolviendo al principio. Le está diciendo, usted se equivocó casi que desde la identificación del problema. Vuelva y haga todo ese trabajo de caracterización del ambiente, caracterización de circunstancias de exposición, etcétera, a ver qué fue lo que pasó, que usted no conformó ese grupo de exposición similar debidamente. O sea, ya se perdió un montón de recursos. Y no solo la parte cualitativa de arriba, en la parte de la estrategia de muestreo y la evaluación objetiva se perdieron millones de pesos. Así de sencillo. Porque aquí todo vale millones de pesos, aquí no son cosas sencillas. Si el GES ya es válido, o sea, la desviación estándar geométrica es menor o igual a 2, entonces ya usted con la concentración relativa o el riesgo relativo o el índice de riesgo, ya usted mira si necesita control o está en valores que dan lugar a una acción para que implemente un sistema de vigilancia epidemiológica, o simplemente diga que la exposición está sin necesidad, pues está fuera de peligro. O sea, no hay ningún riesgo para las personas. Miren que la vigilancia médica está por allá, al final. O sea, nosotros como higienistas tenemos que evitar que las personas se enfermen por exposición a sustancias químicas.